Hola amigos de Para Entender, como sabrán, el tema minero sigue muy candente. La ministra, la Premier Mirta Vázquez, levantó un gran revuelo al protagonizar una reunión con pobladores del sur de Ayacucho en el cierre programado de 4 proyectos mineros. Y esto obviamente ha sido leído por el sector empresarial como un atentado contra el Estado de Derecho y una serie de cosas más que se han salido un poco de control. Actualmente lo que hace falta es entender qué cosa es un cierre minero, qué proceso es ese. Para eso hemos invitado a una persona que sabe muchísimo del tema. Se trata de un profesor, de un abogado, de un especialista en temas mineros y ambientales, César Ipenza, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, profesor Ipenza? Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por tu invitación y un honor estar aquí en este espacio para compartir y comentar y tratar de sacar claridad para que la gente entienda estos temas que son importantes, ¿no? Y complejos, ¿no es cierto? Yo me pregunto, que la ministra tuvo unos acuerdos, tuvo unas palabras para con la población y se habló del cierre y ese cierre fue entendido como un cierre, poco más de que ella llegó con un candado a cerrar una empresa. Y esto entiendo, por lo que ella misma ha explicado, que no fue así. ¿Qué exactamente ha hecho Mirta Vázquez al sur de Ayacucho? ¿Cómo se llama ese proceso y en qué consiste exactamente? Bueno, en principio, poner a todas las empresas en un mismo nivel no es tan cierto, ¿no? Creo que tendríamos que distinguir porque cada empresa tiene distintos niveles de avance, alguna ya estaba por cerrar, literalmente ya estaba en un plan de cierre, pero cuando hablamos de plan de cierre, es casi, es el inicio también de la empresa, ¿no? Debo decir eso, el principio de la empresa, porque para poder yo operar requiere un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es en ese estudio donde yo identifico cuáles son los impactos que tiene la actividad, cuál va a ser los años en los que voy a trabajar, y en base a esos impactos lo que yo hago es eliminar los impactos, reducirlos o mitigar los impactos que genera una actividad de alto impacto como es la minería, ¿no? Pero juntamente en ese mismo estudio de impacto ambiental yo hago un plan de cierre de minas, es decir, desde que me empiezo a operar ya estoy planificando a futuro cómo voy a dejar cuando me vaya, ¿no? Pero yo puedo, por ejemplo, estar operando, mi concesión minera tiene 1000 hectáreas, ¿no? Yo puedo estar operando en 10 o en 20 o hasta en 100 hectáreas inicialmente. Pero eso significa que luego me voy a mover a la siguiente otra 100 para hacer investigación, para ver si hay minerales. Y en ese sentido yo estoy cerrando lo otro, pero estoy avanzando hacia la siguiente y así de manera sucesiva, ¿no? Entonces, cuando uno escucha cierre, piensa que estoy cerrando ya la operación y me voy. Y no es inmediatamente tampoco eso, ¿no? Porque tengo que cumplir todas las obligaciones que he asumido como empresa. Cumplir todas las obligaciones de dejar el ambiente lo más cercano a como yo encontré. Es decir, Claro. Sin pasivos ambientales mineros, ¿no? Que luego generan afectación a la gente, y tratar de reforestar, de tratar las aguas que puedo generar y que pueden ser ácidas, ¿no? Todo ese proceso es un proceso progresivo. Pero ese para mí no es el mayor riesgo en el país, porque yo creo que la gran minería o la minería formal sí está avanzando al cumplimiento y sí hay una autoridad competente para verificar que eso suceda. Y si yo no cumplo esas obligaciones ambientales, por ejemplo, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, que depende del Ministerio del Ambiente, me puede poner hasta multas hasta 10,000 UITs. Que eso es insumable ahorita, ¿no? Si multiplicamos por 4,000 y tantos, ¿no? Eso es muchísimo dinero. Hasta ahora no se ha aplicado eso, pero el OEFA verifica que se cumplan todas esas obligaciones y verifica también que el plan de cierre se cumpla, y a partir de allí yo ya puedo dejar libre esas zonas, ¿no? Entonces, no es un proceso inmediato de cerrar las puertas ya y terminó la actividad. Cuando hablamos de cierre de minas, es un proceso progresivo y en algunos casos estamos dejando una parte para seguir operando en la siguiente, ¿no? Y en este caso ha sido así, por ejemplo, yo entiendo que las dos de las minas que le pertenecen al mismo grupo, Hochschild, han dicho que eso es más o menos el hecatombe, que sus acciones han caído al 50% y da la impresión que realmente es un cierre definitivo. ¿Es este caso así? El mensaje creo que ha sido mal entendido, pero creo que las precisiones nos ayudan a ver que esto no es así, ¿no? Pero el mercado es muy sensible, más el de los minerales, ¿no? Y si esta empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, que no es poca cosa, para estar
cotizar allí requiere cumplir exigencias elevadas ambientales, sociales, ¿no? Entonces, si está cotizando allí, a mí me da cierta seguridad de que es una empresa que cumple estándares del más alto nivel también, ¿no? Usted ha dicho algo que generalmente la gente no conoce muy bien, que es que una mina empieza a operar con un tiempo hacia adelante, es decir, con la proyección de un tiempo. La gente tiene la idea que una minera llega para siempre a quedarse a explotar una concesión. Y esto no es así. Hay un tiempo por delante que cumplir y hay cierres programados. De eso se trata lo que acaba de ocurrir en el sur de Ayacucho. Así es, hay cierres programados y uno tiene que cumplir ciertos cronogramas también, ¿no? Pero todo dependerá del contexto. Por ejemplo, si los minerales bajan, esto no es rentable para la empresa, entonces muchas veces reduce su nivel de producción, ¿no? O si de repente la tecnología avanza, ¿no? Lo que pude haber sacado en un año, con la nueva tecnología puedo sacarlos no sé, en menos tiempo, ¿no? Y todo eso también hay que sumarlo y ver en el tiempo, porque además la situación de la aprobación de un estudio de impacto ambiental tiene que ser actualizada al 5.º año. Y en ese 5.º año yo actualizo, si el proyecto cambia, tengo que actualizar el estudio de impacto ambiental y allí también tendré modificaciones, nuevas situaciones que considerar en ese estudio de impacto ambiental, donde está incluido el plan de cierre de minas también, ¿no? Dos de las concesiones que son parte de esta discusión, que pertenecen al mismo grupo, Hochschild es verdad, Mining, pues estoy pronunciándolo mal, espero que esté bien. Y ha habido una reacción por parte de la empresa diciendo que ellos no contaminan, que ellos cumplen con los estándares más altos, pero que eso los está afectando enormemente y se sabe, se ha dicho que las acciones de esta compañía han caído enormemente en la bolsa. ¿Qué es lo que ha pasado? Los hechos son concretos, ¿no? Sí, ha habido una caída en el precio del valor de las acciones de estas empresas y es por la inestabilidad que se vive, ¿no? Lo que trasciende fuera es la noticia, gobierno anuncia cierre de minas, es lo que trasciende, ¿no? Y esa situación de inestabilidad genera un remesón en los inversores, ¿no? Dicen, bueno, miren, pensemos bien antes de ir a ese país a invertir porque hay una situación de incertidumbre, ¿no? Y eso nos afecta tremendamente como país, como competitividad, porque si estamos saliendo de una situación lamentable económica, ¿no? Donde requerimos inversión seria, ¿no? Las empresas serias van a dudarlas si quieren venir aquí también, ¿no? Entonces, eso afecta absolutamente a todos y más aún cuando necesitamos recursos para crecer, para mejorar la infraestructura, esta pandemia que nos ha dejado una situación lamentable de conectividad, de sistema de salud, que era increíble que nos muramos por falta de oxígeno, ¿no? Y todo eso creo que es una oportunidad de que la gran minería y la minería formal puede contribuir a la economía y a dinamizar nuestras actividades económicas en el país, ¿no? Pero acá hay una cosa muy importante que usted ha dicho que tiene que ver lo que se ve de afuera, lo que se informa de afuera, porque aquí entra algo que no estaba en la ecuación, que es el tipo de información que estamos dando. O sea, es muy importante que los medios informen de manera correcta y realista, real, verídica, de las cosas que han pasado. O sea, no ha habido un cierre de minas, ha habido un cierre programado con 4 empresas. Entiendo que esto puede haber sido mal interpretado. Sí, bueno, y el discurso también político no contribuye a eso, ¿no? Porque a veces toman literalmente el texto, ¿no? De lo que se dice y la gente asume que ya están cerrándolas, ¿no? Y eso también ha llevado a una preocupación válida de las empresas de plantear su preocupación en distintos espacios y yo felicito la iniciativa del día de hoy que se han reunido las empresas con la Premier y los ministros involucrados para resolver y clarificar esa situación, que no nos hace ningún favor esos mensajes de traducciones literales, ¿no? Porque la gente afuera tampoco no entiende de traducciones. Si no entendemos en el país gran parte de las distintas figuras y las etapas de una actividad minera, lo que trasciende es simplemente la noticia concreta y dura para la gente, ¿no? Claro. ¿Existe algún tipo, yo entiendo que los estándares son muy altos ahora, pero ¿existe algún tipo de minería que no contamine el agua en este caso, que es el problema? En general, cuando hablamos de minería, estamos hablando de una actividad de alto impacto, ¿no? Y también en ese sentido, también de los máximos mecanismos de control, que pueden ser siempre mejores, digo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos mecanismos, tenemos una autoridad responsable de controlarlos, de verificar que se cumplan esas obligaciones, que puede ser mejor, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso también demanda avanzar hacia el uso de tecnologías para monitorear, por ejemplo, que no se realicen descargas ilegales, ilícitas, ¿no? Pero frente a esa actividad lícita, legal que tenemos en el Perú, tenemos otra cara de moneda, ¿no?
que es la minería ilegal, la minería informal, que no paga impuestos, que destruye patrimonio de todos nosotros los peruanos, que deforesta, como el caso de Madre de Dios y en otras regiones del país, y que poco o nada se resuelve, ¿no? Y este 31 de diciembre, nuevamente vamos a ver cómo el lobby y los representantes de estos mineros que están en el Congreso, en distintos espacios de poder, van a extender nuevamente este proceso hacia al 2024 y así sucesivamente estamos ya 19 años de un proceso eterno donde no se cumplen las leyes ni se cumplen las obligaciones ambientales, sociales, ¿no? Y eso genera un impacto directo en todos nosotros. ¿Qué por proporción de minería es la ilegal en cuanto a la legal? O sea, en proporción con la legal, en comparación. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de producción de oro, el 25% casi de nuestra producción de oro tiene un origen informal e ilegal. Y no estamos contando lo que sale de nuestras fronteras de contrabando, ¿no? Que fluye, ¿no? Y eso no es poca cosa, es muchísimo dinero que podría llegar y quedarse en las regiones, aportar para el crecimiento, ¿no? Y no facilitar sicariato, trata de personas, prostitución, que son los efectos lamentables de esta actividad y que yo felicité cuando la primer ministra en el Congreso dijo que iba a enfrentar una lucha contra la minería ilegal, ¿no? Y me pareció pertinente, pero 2 semanas atrás, hace 2 sábados exactamente, el viceministro de Minas, se reunió con los mineros informales, ¿no? Y se comprometió a hacer las gestiones en el Congreso para ampliar ese proceso de formalización. Entonces, allí sí creo que cualquier discurso de control y de beneficio a todos queda en el aire porque sencillamente seguimos extendiendo lo ilegal o lo informal y no hay un mecanismo de control en una actividad que tiene impacto directo sobre todos, ¿no? Claro, y las mineras formales pues se sienten que son las perseguidas de alguna manera en toda esta narrativa que se ha generado esta semana, cuando en realidad se trataba de una cuestión más controlada, ¿no? Entonces es complejo y veo que el tema pasa mucho por lo comunicacional. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosa puede hacer el gobierno para mejorar? Porque claro, ahorita todo se está de alguna manera contaminando con cuestiones ideológicas, ¿no? Los buenos versus los malos, los contaminadores versus en fin, los abusados, y es verdad que sí existe una contaminación o se tendría que investigar más a fondo si le existe. En el caso del agua en esta zona, es un informe que acabamos de presentar de nuestro compañero Daniel Llovera sobre los exámenes de agua en esa zona que ha originado todo este tema y todas estas quejas y estos cierres posteriores. Entonces, ¿qué cosa puede hacer el gobierno para mejorar la comunicación con la empresa y para dar una señal clara en contra de la minería que más daño hace? Bueno, en principio yo creo que tenemos que consolidar la autoridad ambiental, ¿no? Y seguir consolidando el rol, por ejemplo, del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, pero ya llevamos varios meses sin designarse a ese jefe o esa jefa del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Para mí, primero, yo creo que tendría que poner, no es un encargo político, es un puesto técnico y requiere de las mejores condiciones para que esta persona que asuma la jefatura, por ejemplo, del OEFA, tenga una seguridad en 5 años y pueda ejercer una labor seria en ese plazo. Lo otro, yo creo que también toca al Estado cumplir una deuda pendiente de muchísimos años. Tenemos cerca de 9,000 pasivos ambientales mineros. ¿Qué significa eso? Operaciones abandonadas donde no habían estándares ambientales o exigencias ambientales de antes de los 90 y en operaciones que han terminado abandonadas y generan impactos permanentes en la población, en el ambiente, en la salud de la gente. Entonces, requieren de una vez el Estado asumir su rol tuitivo, protector y garantizar que esas operaciones mal cerradas terminen de cerrar sin no tener esa lista permanente de 9,000 pasivos que afectan a todos nosotros, ¿no? Claro. Y lo otro es sencillamente, comunicar de manera oportuna, ¿no? Pero esto no solamente es una obligación, creo que del Estado, sino también del sector privado. Yo invitaría allí a que no esperemos situaciones de conflicto para que salga una campaña que diga minería para todos, ¿no? Sino verdaderamente mostrar cómo son las operaciones, porque mucha gente intuye, presume o piensa que las operaciones son totalmente desastrosas, pero clarifiquemos, mostremos cómo son las operaciones, cuáles son los estándares y demos a conocer para que la gente claramente supere cualquier suposición o temor en torno a una actividad que contribuye y aporta al país también, ¿no? Claro, que tiene mucho que ver con el miedo también. Cuando nosotros hemos querido de alguna manera informar sobre el tema, hace
minutos ha pasado que hemos publicado un informe, como le decía, sobre la calidad del agua y los informes del MINSA al respecto en esta zona del conflicto, y hemos buscado a las empresas y las empresas mandan un comunicadito o dicen no puedo. Entonces, a esas puertas cerradas, ese temor es mutuo, entonces es complicado comunicarse así y dar a conocer la que realmente se está haciendo bien o no tan bien. Entonces, la población desconfía. Entonces, ahí lo principal es la desconfianza hacia el Estado y hacia la empresa. Por eso se suscitan luego los problemas más violentos, ¿no? Y ahí Es una perdemos cosa todos, ¿no? que no. Hablaba usted de 9.000 proyectos pasivos. No, pasivos ambientales mineros que vienen Ambientales. incluso desde la colonia, ¿no? Que Claro. están abandonados, son operaciones cuando no habían estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son antes de los 90, ¿no? Entonces, si uno va, por ejemplo, a lo largo de la cuenca del río Rímac, va a encontrar pasivos ambientales abandonados, ¿no? Que están al costado de la principal fuente de agua nuestra. ¿A qué se refiere los pasivos ambientales? Cosas que siguen contaminando con el paso de los años. Así es, que siguen contaminando y que son operaciones de minas antiguas que no han sido cerradas, no han tenido un plan de cierre de minas adecuado, por ejemplo, porque no había plan de cierre en el pasado, ¿no? Por eso es importantísimo el plan de cierre. Y el plan de cierre final de una mina, ¿a qué obliga el plan de cierre final a una empresa minera? ¿Cómo debe dejar las cosas? Por ejemplo, a dejar el ambiente lo más cercano a lo que yo encontré, ¿no? Sin emisiones de descargas de aguas contaminadas, ¿no? Si yo había una zona de bosque o una zona, no sé, pues andina, puedo incluso reforestar y cubrir todo eso de vegetación, ¿no? Entonces, que evite que colapse la relavera donde yo trataba o deposité mis desechos, ¿no? En resumen, al final, un cierre nos debe llevar a que ese espacio donde yo operé no genere ningún nivel de contaminación, de emanación o de descarga de aguas contaminadas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántas minas han cumplido con eso? O sea, ¿hay un estándar en eso? ¿Es positivo el balance? ¿Es la mayoría de minas formales las que cumplen con estos cierres efectivos? Gran parte sí, bueno, en general les toca, ¿no? Las empresas modernas, las empresas que ya operan con estudios de impacto ambiental desde los 90, ¿no? Tienen que cumplir sí o sí y tienen que dejarlo más cercano. Y allí hay un mecanismo de verificación del OEFA para ver que se cumplió todo eso y en base a ello declara cerrada esas operaciones, ¿no? Y sobre y tenemos buenos ejemplos. ¿Ejemplos me los podría dar, por favor? Por ejemplo, Yanacocha, en el norte, ¿no? Donde han operado, sus cierres han sido importantes y hay mucha evidencia y todavía registros, documentación donde se muestra cómo lograron cerrar las operaciones, ¿no? Cuando han salido de esas zonas para continuar su operación a otro lado, ¿no? Porque ahí sí que hubo conflicto en su momento, en los 2000, ¿no? En los comienzos de los 2000 hubo enorme, digamos, efervescencia social ahí porque hubo un derrame de mercurio. ¿Fue Yanacocha? Estoy equivocada. Sí, estamos hablando por el derrame de Yanacocha, pero luego tuvimos el proyecto minero Conga también, ¿no? Entonces, claro, Conga, lo más reciente. Sí, lo más reciente que no ha podido ser viable el proyecto por todo el tema del rechazo social de la población en torno al proyecto, ¿no? Entonces también normalmente creo que requerimos seguir viendo las nuevas formas del abordaje de estos proyectos, no solamente en el tema ambiental y del impacto, sino cómo yo me vinculo y cómo me relaciono con la población donde voy a ejercer mi proyecto, ¿no? Y eso demanda mecanismos de respeto, de interculturalidad, en algunos casos que normalmente algunas empresas no están preparadas para eso, ¿no? Y algunas no, porque ahí es donde yo veo que es el mayor el momento cumbre, digamos, en donde todo puede ir bien o todo puede ir mal. ¿A qué tienen derecho las poblaciones sobre su tierra, sobre la tierra, sobre los ríos que alimentan a sus tierras? Es decir, se les sienta en una mesa de diálogo y ellos tienen derecho a opinar, pero tienen derecho a decir aquí no. Bueno, en principio tenemos que dividir en dos grupos, ¿no? Los mecanismos de participación ciudadana, que están establecidos también en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y dicen cómo vas a dar a conocer tu proyecto, y ese proyecto es susceptible de recibir observaciones, ¿no? Y si son observaciones, también se las puede alcanzar a la autoridad para que la autoridad las haga suya, ¿no? Y las plantee. Pero si son pueblos indígenas, ¿no? Que es otra categoría, ¿no? En el Perú, ¿no? Allí se aplica el convenio 169 de la OIT,
donde tengo que tener un diálogo intercultural con los pueblos indígenas, explicarle los procesos de cómo va a ser la ejecución de mi proyecto. Y ahí me acompaña el Ministerio de Energía y Minas, pero también el Ministerio de Cultura, ¿no? En esos procesos. Y hemos tenido muchos procesos de consulta previa a pueblos indígenas para proyectos mineros que están documentados en la página web del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, pero bajo ninguna forma el Estado, los pueblos indígenas la ciudadanía, los ciudadanos pueden vetar un proyecto, es decir, bloquearlo, ¿no? Claro. Pero tampoco esto significa que el Estado tenga la posición arbitraria de decir este proyecto va o va, ¿no? Entonces, producto de ese proceso de diálogo, el proyecto puede llevar a mejoras, o debería llevar a mejoras, cómo construir, cómo desarrollar ese proyecto respetando ciertas condiciones también, ¿no? Entonces, ese diálogo intercultural hace que se discuta entre el Estado y los pueblos indígenas para tomar una mejor decisión en torno a un proyecto que definitivamente va a tener implicancias en la vida social y ambiental, ¿no? Porque les digo que estos proyectos es uno de los proyectos de mayor impacto en el país, ¿no? Así es, y dan mucho trabajo, eso también, esa es otra cosa que se tiene que ver. Por un lado Sí. hay los pasivos ambientales, por otro lado es la gente que se va a quedar sin trabajo. Es una cosa, ¿no?, complicada de decir. Y en una situación en la que atravesamos, más allá de pensar solo en lo económico, creo que necesitamos también promover inversión seria, donde vengan las mejores empresas a invertir, ¿no? Porque si estamos ahuyentando en inversión seria, que tiene altos estándares, ¿a quién va a venir a invertir al país, no? Eso también hay que preguntar. Es un tema de formas sobre muchas cosas, ¿no? Y hablemos un poquito de uno de los problemas que, digamos, que suscita todo esto, que es un poco la génesis de todo esto, es el agua. Y son las cabeceras de cuencas de agua, ¿verdad? Es así el término. Así es. Que la gente muchas veces, yo tuve que estar buscando el domingo qué cosa me suena algo, pero no necesariamente es lo que yo creo. Y se trata de, digamos, de la mayor cantidad de agua que surte a un caudal, que generalmente viene de arriba. ¿Qué cosa es una cabecera de cuenca? A ver si yo no me estoy equivocando. Nuestra ley de recursos hídricos, para hablar en propiedad, ¿no? Nuestra ley de recursos hídricos en el artículo 75 define qué son las cabeceras de cuencas, que nos dice dónde se originan las aguas, ¿no? Entonces esto tiene una relevancia importante porque de allí, de la parte alta, discurren, se unen los ríos y tenemos las cuencas a lo largo, ¿no? Y entonces es importante para la población que depende de agua para consumo humano, para a lo de agricultura, la ganadería en nuestros Andes, ¿no? Entonces, la ley de recursos hídricos reconoce que estos espacios son importantes. Incluso plantea que la Autoridad Nacional del Agua, que es la que debería verificar que no haya descargas ilícitas, ilegales o descargas contaminantes, ¿no? Y ahí también creo que necesitamos visibilizar el rol que tiene esta autoridad y que hasta ahora no he visto yo, al menos en medios, la presencia de alguien de la Autoridad Nacional del Agua. Con el Ministerio del Ambiente tienen que, por ejemplo, definir un marco metodológico, cómo se declaran estas cabeceras de cuenca, y la ley claramente dice que donde no se van a otorgar derechos de aprovechamiento, ¿no? Es decir, van a tener en la práctica una protección real. Pero hasta ahora tampoco se ha aplicado, ¿no? Si la ley lo manda, estamos desde el año 2017, con la modificatoria que tuvo la ley de recursos hídricos, y miren, estamos más de 3 años sin haberse aplicado, entonces allí también hay un tema pendiente, tanto para el Ministerio del Ambiente como para la Autoridad Nacional del Agua, que sean capaces de implementar algo que manda la ley bajo ciertas reglas y condiciones, ¿no? ¿Y por qué las empresas suelen colocar, digamos, operaciones cerca de estos manantiales, digamos, de este origen de las aguas? Porque utiliza mucha agua, supongo yo. Bueno, no es tanta el aprovechamiento. Hay operaciones que he conocido, ¿no?, que reutilizan y reaprovechan y luego limpian el agua y la devuelven, ¿no? Esa tecnología es carísima y de avanzada incluso, ¿no? Pero normalmente los minerales en un país mineralizado como el nuestro se encuentran cercanas en las partes altas, ¿no? Entonces, allí, y eso no es un tema más de pareceres, percepciones, sino es un tema técnico, ¿no? Entonces, se tiene que sentar a trabajar allí la Autoridad Nacional del Agua con el Ministerio del Ambiente y decirnos qué espacios son tan importantes donde no puedo desarrollar ninguna actividad y voy a limitar este desarrollo de actividades en esos espacios, ¿no? Pero no ya sobre hechos consumados, sino sobre temas previos para evitar que también tengamos una situación donde discutamos tanto cuando ya la actividad está presente, ¿no? Claro, y cuando ya la guerra está dada.
Es decir, no existe un mapeo real de cuencas de agua, de ojos de agua y de minería. O sea, no hay manera de sobreponer una cosa sobre la otra de manera efectiva. Todavía no se ha hecho ese trabajo. No, sí lo hay, ¿no? Sí hay un mapeo de las cuencas del país y eso es la Autoridad Nacional de Agua, pero tienen que decirnos cuál es el marco, cómo se aplica eso, ¿no? Okay. Aplicar lo que ya se señaló. Entonces no se ha aplicado y ese es un trabajo pendiente de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y de alguna manera también sentarse a construir cuál es lo más pertinente técnicamente, ¿no? Yo puedo decir, quizá esta cabecera no se toca o este espacio es irrenunciable, ¿no? Pero creo que tenemos que sentarnos a discutir técnicamente porque mi percepción puede ser distinta a la de otras personas y puede ser errada también. Entonces necesitamos construir sobre la evidencia, sobre el trabajo técnico y para eso están las autoridades técnicas que deben responder técnicamente, ¿no? Valga la redundancia, pero lo que estamos viendo es que no hay un trabajo técnico, que no hay necesariamente el respaldo de esas decisiones con información, con trabajo de campo, ¿no? Claro, lo primero es reforzar, como usted había dicho, todo el tema ambiental, todo lo que es defensa del ambiente y esos organismos técnicos que velan por ese bienestar, que están un poco como sin sin mucho control o sin autoridades nombradas. Reforzar todo ese asunto es lo primero y lo primordial. Si es un tema importante, creo que toca llevar a los mejores o a las mejores, ¿no? Entonces, si yo verdaderamente quiero resolver estos temas, inviten, creo que en el Perú es un país con muchos técnicos expertos en minería, en las cuencas, en nuestra biodiversidad, en la gestión de nuestro patrimonio, y creo que toca llamarlos para que puedan asumir ese reto, ¿no? Y garantizar que toda la actividad extractiva, productiva o económicas generen beneficio, pero también permitan la conservación del patrimonio de todos nosotros los peruanos en nuestra nación, ¿no? Claro, y un respeto a esa autoridad, una vez que se organice, que se le respete, porque el asunto es la desconfianza que se va generando, conflicto, y es la mitad de los conflictos actuales en el Perú tienen que ver con temas mineros, y ese es el peligro. Siempre que entra un gobierno, ya estamos acostumbrados a que va a reventar alguna cosa, porque es lo lógico, hay mucha carga, mucha decepción, muchos incumplimientos, no necesariamente de las empresas, pero algunas sí, y muchas veces sí la desazón de no ser escuchados por un gobierno. Y también muchas veces las mineras actuando como Estado cuando no hay Estado en algunos lugares. Es realmente una sopa muy compleja. ¿Existe un futuro para una minería responsable y existe un futuro para una mejor comunicación con el Estado y las poblaciones? ¿Cómo lo Yo creo ve que en los futuros 5 años? Yo creo que sí, ¿no? Pero toca también evidenciar los beneficios que nos da la actividad y que estas se traduzcan en el ciudadano de a pie, ¿no? ¿De qué me sirve, por ejemplo, tener el aporte por el canon cuando está guardado en nuestros ahorros y no se traduce en el beneficio de la sociedad? ¿O de qué sirve el beneficio económico que llega al gobierno regional y sirve simplemente para que los gobernadores sean los reyes de la corrupción y perseguidos y tenemos casi todos en proceso y otros en cárcel, ¿no? Entonces también esos mecanismos de control que se traduzcan en beneficio a la gente. Si no, se dice, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Para qué? Para mayor corrupción, para obras inconclusas, ¿no? Y eso creo que demanda la visión de un Estado moderno, de que quiera, bueno, promover inversión, pero que también estos beneficios se traduzcan en la gente, ¿no? Y creo que estábamos en ese tránsito de discusión de mejoras tributarias al sector minero por los precios elevados de los minerales y esto ha llevado a detener esa discusión por una situación de conflictividad y creo que podríamos habernos estado poniendo de acuerdo en cuánto más podrían contribuir para tener mejores condiciones de vida para la gente en las zonas mineras, pero también en todo el país, ¿no? Claro, se enlaza con el tema de cómo se gasta el canon, que eso es otro tema complicado por una regionalización como mal hecha, mal puesta, entonces en realidad es complicadísimo, no hay una capacidad técnica de gastar bien esa plata o es perfectamente un botín de Así turno. así es. En algunos casos, ¿no? Porque en otros casos yo veo a veces alcaldes, ¿no? Por ejemplo, de mi distrito, de mi provincia, ¿no? Y que van a Lima casi, y te digo literalmente, iba en el pasado cuando era presencial,
a estos ministerios, ¿no?, de vivienda, ¿no?, y parecían que estaban mendigando la posibilidad de que les aprueben obras para infraestructura o saneamiento, ¿no? Y eso también hay una situación de corresponsabilidad. Hay algunos recursos que están en las regiones, pero otros que están directamente en el gobierno nacional para traducirlos y llegar a la gente en el interior, ¿no? Y eso tampoco se da. Entonces, para mí hay una corresponsabilidad no solo de los gobiernos regionales, sino también del gobierno nacional en ese sentido, ¿no? Sí, hay que tomar nota de por dónde ir y ojalá que haya la voluntad de que esto pare, de que ya estos conflictos no se den por lo menos por los mismos motivos de siempre. O sea, hace 20 años que estamos en una situación similar y no se avanza y cada vez es más complicado, porque la política se pone cada vez más compleja y peligrosa para la democracia, que es lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Cómo solucionar estos problemas cuando lo principal no está realmente funcionando bien? Y veamos, el próximo año es un año electoral, ¿no?, en las regiones y en los municipios. Y usualmente vemos que muchas veces se malutiliza lo ambiental, y yo rechazo eso, ¿no?, para poder llevar su bandera y poder evidenciarse y tomar una posición de relevancia en las regiones o los municipios, ¿no? Y a veces se malutiliza lo ambiental para posicionarse políticamente. Y Claro. creo que todos debemos rechazar eso también, ¿no? Eso lo está previendo usted, que eso va a ser la bandera de varios a nivel regional. Claro, ¿no? Y quién dice más y quién despotrica más contra el otro, ¿o no? Y usa el discurso del pueblo, ¿no? Y a veces también creo que los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos, pero también de ver quién es la mejor opción y no necesariamente el que tira piedras y el que cuestiona y bloquea es la mejor opción, ¿no? Entonces también creo que nos toca construir y discutir un mejor país, ¿no? Que nos toca, y ya 200 años no podemos seguir en esas prácticas que afectan a todos, ¿no? Se reduce la inversión, se reduce la posibilidad de mejorar infraestructura o mejores caminos para todos, ¿no? Beneficio para todos. Claro, y es escucharnos, es escucharnos. Yo creo que es hacer sentir que todos tenemos voz en este asunto. Eso es. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo, ha sido súper interesante la conversación y espero poder contar con usted en Epicentro próximamente. Muchísimas gracias, Gabriela, y bueno, buenas tardes, que esté bien.